Danieli. Profe, yo estoy en tránsito para llegar a Colombia y ya prendo mi cámara. Dale. Gustavo, Guillermo, Víctor. Chicos. Hay a una que no le reconozco. Es por la... es Nadie no tiene tapaboca por eso. por la tapaboca, ¿sabes? Que es como que inconfundible. ¿Sabes? Totalmente diferente. Bueno, Danieli y Adri que está llegando a la facultad, ¿verdad? Muy bien. Ya todos se peinaron, ya se perfumaron. Vamos a empezar entonces. Bien. En el día de hoy nosotros vamos a entonces empezar a hablar un poco sobre los tejidos ya. Ustedes, uno de los primeros tejidos que van a ver es el tejido epitelial, pero antes de ello tenemos que saber también un poquitito de cuáles son las diferencias que hay entre los 4 tejidos fundamentales que nosotros estuvimos mencionando, ¿verdad? Solamente citamos. Entonces van a encontrar un capítulo en el libro en donde dice de célula a tejido, que es el capítulo 5, ¿sí? Entonces, lo que yo más quiero destacar hoy es sobre estos 4 tipos de tejido, algunas características así grandes que ustedes al mirar una lámina van a poder diferenciar. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando empecemos nosotros a ver las láminas en el microscopio, que ustedes puedan diferenciar uno de otro. Por decirles, vamos a suponer, vamos a empezar con tejido epitelial, ya el miércoles, eso también me olvidé de decirles, el miércoles, como yo tenía planeado una clase práctica y no se va a poder dar, ¿verdad? Por las condiciones que son dadas ahora, ¿verdad? Entonces, voy a darles también una clase conferencial y la otra semana estaríamos dando la parte práctica, ¿entienden? Entonces, para no tener que ver otra vez otra fecha y así sucesivamente. Mejor aprovechemos, ¿verdad?, nuestro horario. Y bien, entonces cuando ustedes van a ver la semana que viene las láminas, por ejemplo, de tejido epitelial, ustedes no van a estar observando solamente ese tejido, van a presenciar también otros tejidos que todavía no vamos a estar hablando. Entonces, por eso es importante, de forma general, que ustedes puedan diferenciarlo y saber cuál es el tejido epitelial que deben identificar. Allí el compañero está mostrando su libro, ¿verdad? La parte donde dice tejido epitelial. Ese estaríamos ya la próxima clase hablando. Entonces, hoy van a ver donde dice tejidos fundamentales, que es una página solamente, el libro de diseño, ¿sí? Y allí les voy a explicar después cómo van a ir completando, ¿ok? Bueno, hasta ahí, ¿están entendiendo? Bueno. Para quem não achou, está na página 115. Allí la compañera ya les facilita. Página 115. ¿No? Ya todos tienen a mano los que quieran, ¿verdad? Eso ya depende. Cada uno a su libertad. Si quiere tener el libro a mano y van escribiendo, ¿verdad? Pero dentro de su cuaderno de diseño ustedes ya tienen una parte donde dice notas y ustedes pueden ir haciendo sus propios apuntes allí. Yo te estoy grabando, profe. Ay, qué suerte. Sí. Bueno, en lo que respecte, ¿verdad?, a las células, nosotros habíamos visto que es la unidad estructural fundamental, ¿verdad?, que es el que compone los tejidos en sí. Entonces, en lo que sería entre una célula y la formación de los órganos,
Entonces allí sí vamos a tener varios tipos de tejidos que lo conforman. ¿Cómo nosotros podemos definir un tejido? Aquí yo les coloqué a ustedes cúmulo o grupo de células organizadas para llevar a cabo las funciones específicas, una o más funciones, claro, dependiendo de qué órgano estemos hablando. Las células de un mismo tejido se conectan entre sí por medio de uniones de anclaje. Nosotros vamos a ver que gracias a estas uniones permite de que un grupo de células puedan tener una función específica en grupo, ¿sí? Así también vamos a ver que hay algunas que actúan de forma individual. ¿Ah? Bueno, y todo lo que vamos a ver que está alrededor de estas células, ¿verdad? Todo eso se percibe gracias a receptores que van a contener también estas células. Y vamos a ver que gracias a esta organización de estas células, que cada una va a tener una función específica y van a tener características específicas, es que hablamos nosotros de que existen ¿cuántos tipos de tejidos básicos? Pregunto. ¿Cuáles son los 4 tejidos fundamentales? ¿Cuántos son? 3 son. 4, allí 4, ¿sí? 4. ¿Está bien? 4. Entonces, 4 es la cantidad. Si vamos a hablar de cantidad. Ahora, ¿cuáles son estos tejidos fundamentales? A ver si alguien se recuerda. Epitelial, conjuntivo, muscular. Muscular, nervioso. Muy bien. Esos son los 4 tejidos fundamentales, ¿sí? No se olviden. Justamente vamos a hablar, ¿verdad?, de que estos conforman lo que nosotros conocemos como la histología general. Ahora, en forma gráfica, un dibujo que pueda mostrar, ¿verdad?, las características distintas de cada tejido. Este fue el que mejor encontré, ¿verdad?, en donde muestra cómo las células están dispersas en el tejido conectivo, en el tejido epitelial, cómo están encimadas una célula con la otra, en el tejido muscular, ¿verdad?, donde ustedes lo que principalmente van a ver son unas estrías, ¿verdad?, unos determinados tipos de células musculares, y el tejido nervioso, que más o menos ustedes ya lo conocen, ¿verdad?, principalmente porque la neurona tiene esta característica de presentar una prolongación, ¿sí? Bueno, dependiendo de las funciones y de cómo va organizándose, nosotros en histología hablamos de una histología general, en donde principalmente estudiamos los tejidos que conforman los órganos, que son esos 4 tejidos fundamentales, ¿sí? Epitelial, conectivo, muscular y nervioso, ¿sí? Esos son los 4 tejidos fundamentales que hacen parte de la histología en forma general, que es lo básico que deben aprender. Luego está la histología específica, ¿sí? O en realidad es especializada, mejor dicho. ¿Por qué? En esta histología nosotros ya vamos a aprender cómo esos grupos de tejidos van formando todo un sistema que ejerce una función determinada, ¿sí? Entonces es totalmente diferente cuando hablamos de la histología general y de la histología especializada en sí. Bien, para que nosotros podamos ir entendiendo cómo es que ocurre que existen estos 4 tejidos, habla también dentro de lo que es la histología, es necesario hablar un poquitito de la histogénesis, que en realidad corresponde a la parte de embriología, pero ustedes también van a encontrar en varias partes del libro que habla de la histogénesis. Y en la histogénesis en sí, nosotros hablamos de todo lo que pasa en el feto, ¿verdad? El origen, cómo se va desarrollando estos tejidos, cómo van formando los órganos en el feto,
¿sí? Todos esos procesos, esos cambios que van ocurriendo hasta ser un tejido específico. Entonces todo eso es lo que se habla en la histogénesis, que claro, ustedes van a hablar mejor en embriología, yo sé, pero de una forma generalizada yo les voy a explicar. Pregunto, ¿qué es lo que ustedes hasta ahora ya dieron en embriología? Citogénesis, espermatogénesis y generalidades. Bueno, entonces ustedes ya hablaron de esta parte, ¿sí? En donde habían visto que para que se pueda desarrollar, ¿verdad? El ser humano necesita de la formación de una célula que se llama cigoto, que solamente se formaba como resultado de una fecundación, ¿verdad? Cuando se unía el espermatozoide al ovocito, ¿verdad? ¿Recuerdan de eso? Sí. Sí. Bueno, entonces ese es el cigoto, que es el primerito que están viendo aquí. Bueno, pregunto, ¿están viendo mi flecha también? ¿Sí? Sí, profe, se ve. Acá yo no sé. Punta, flecha. Bueno. Y luego, este cigoto, ¿qué pasaba con el cigoto? Comenzaba a dividirse, primero en dos células y posteriormente estas dos células comenzaban otra vez a tener divisiones mitóticas, ¿verdad? Que es el proceso que se llama segmentación, que está de color verde, ¿sí? Llega un momento en donde tenemos ya un conglomerado de células que tiene una característica muy parecida a una mora, en portugués sería amora, ¿verdad? Y por eso recibe esta denominación de mórula, ¿sí? Mórula. En la mórula otra vez, ustedes vieron que se organizaba las células, una masa celular interna y una masa celular externa, ¿sí? Bien, la masa celular interna presentaba posteriormente una cavidad que se denomina como, que no está escrita aquí. Eso ya estoy preguntando porque ya vieron en embriología. Nadie. Profe, salió cortado tu audio. Bueno, Endodermo. endodermo, no. La mórula, vuelvo a repetir, la mórula estaba dividida en una masa celular interna y una externa. Y la masa celular interna presenta posteriormente una cavidad grande, llena de líquido. ¿Cómo se llama? Plasma. Miosis. No. O antro. ¿En dónde está el antro, que es el espacio? No. El antro folicular es el del folículo, cómo se va desarrollando el folículo. Aquí nosotros ya estamos hablando de nuestro embrión, ¿sí? Todavía no llegamos a esa parte, creo que fue. Mitosis no es. No, me estoy equivocando. No, Cavidade ustedes acaso ya no blastória. hablaron de segmentación, ¿no? No, segmentación yo estoy seguro que nunca escuché en la clase de embriología. Ah, ya disculpe entonces. Bueno, voy a explicar en forma a grandes rasgos. Entonces, el cigoto, después que ocurre la fecundación, va a dividirse, va a pasar por este periodo que es la segmentación, va a aumentar cada vez más la cantidad de células dentro de lo que ustedes conocen como zona pelúcida, que es como una membrana que le está protegiendo a nuestro cigoto, ¿sí? Bueno, y posteriormente en la mórula, en la parte central, las células comienzan a presentar una cavidad que se llama blastocele. No se preocupen que eso la profe de embrio les va a explicar con detalle, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llama, quiero profe? que se preocupen. Blastocele. Blastos. Entonces, en ese periodo, yo ya no puedo llamarle de mórula, entonces va a recibir el nombre de blastocisto. ¿Por qué? Porque ya presenta el blastocele, que la cavidad en sí se llama blastocele. Entonces,
dentro de mi mórula apareció el blastocele, ya no se puede llamar mórula, sino que se llama ya blastocisto, ¿sí? Y otra vez, en mi blastocisto va a haber una organización otra vez. Aquellas que formaban la masa celular interna reciben el nombre de embrioblasto, ¿sí? Y ese es el que va a formar, esas son las células que van a formar al embrión posteriormente, a todos los tejidos que compone el embrión, ¿sí? Y de allí se van a formar las 3 capas germinativas. Se conocen como capas germinativas. Y para que ustedes puedan entenderlo, entonces les escribí aquí. Las 3 capas germinativas son el ectodermo, el mesodermo y endodermo. Todo eso que yo les expliqué antes es solamente para que ustedes entiendan de dónde salen estas 3 capas germinativas. Porque para la histogénesis, principalmente, esto es lo importante. Porque en ella se habla, ¿verdad?, de qué capa germinativa se origina cada tejido. Por eso yo les hice aquí un pequeño esquema resumido, porque ustedes van a ver otra vez. Por ejemplo, el tejido epitelial puede originarse del ectodermo, del mesodermo, del endodermo. Ahora se preguntarán, ¿y cómo va a originarse de los 3? Sí, porque depende mucho de qué parte estoy viendo. Por ejemplo, aquel tejido epitelial que yo encuentro en la piel, específicamente en la epidermis de la piel, es originada del ectodermo. Ecto significa externo, ¿sí? Meso significa medio. Endo significa adentro, ¿sí? Por eso es que yo les puse este esquema, de afuera para adentro, ¿entendieron? Y les coloqué este círculo para que puedan entender. Adentro está el endodermo, en el medio está el mesodermo y el ectodermo está más hacia afuera, ¿sí? Porque en principio después ustedes en embriología van a ver cuál es la característica del blastocisto y allí van a ver en el centro, en donde está el embrioblasto, la masa celular interna, allí es donde salen estas 3 capas germinativas. Bueno, entonces les di un ejemplo del ectodermo, el tejido epitelial que reviste la piel, la epidermis. Ahora, hay por ejemplo el tejido epitelial que reviste también superficies internas, como por ejemplo el estómago, el intestino delgado, intestino grueso, ¿verdad?, el útero. Esos epitelios que revisten estos órganos, su cavidad interna, porque ustedes ahora que están estudiando anatomía, ya vieron que hay órganos que son huecos, que tienen cavidad interna, ¿sí? Que tienen una luz, como nosotros le decimos. Entonces, internamente va a estar revestido por un tejido que en este caso es tejido epitelial, ¿sí? Ahora, el tejido epitelial que se origina del mesodermo generalmente reviste, por ejemplo, cavidades internas, no necesariamente órganos, sino que, por ejemplo, reviste la cavidad torácica, la cavidad pericárdica, la cavidad abdominal, que es la que va a contener los órganos, ¿verdad? Ustedes empezaron por la cavidad torácica, creo que por anatomía, ¿verdad? Si me confirma. Sí, Así es, profe, así es. Bueno, entonces ustedes ya saben más o menos, están las cavidades pleurales, están las cavidades pericárdicas, ¿verdad? Bueno, y esas cavidades son revestidas por un tejido epitelial, ¿sí? Y ese tejido epitelial es originado, o sea, proviene de el mesodermo, que es la capa media, ¿entienden? Ahora, inclusive reciben nombres
diferente. Se le denomina como mesotelio al tejido epitelial que se origina de ella. Eso yo voy a volver a repetirles en el miércoles, ¿sí? Después, otro ejemplo, está el endotelio, ¿sí? El endotelio es el epitelio que reviste los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, su cavidad interna. Esos también se originan del mesodermo. Ahora, tenemos, por ejemplo, un epitelio especial que es el glandular, que dependiendo de dónde se origina, por ejemplo, yo tengo glándulas en mi piel, que ustedes saben, por ejemplo, por algo común, es las glándulas sudoríparas, ¿verdad? Y estas están en contacto con la piel. Siempre vamos a ver después que el tejido glandular se origina del revestimiento. Entonces, si yo digo que está en mi piel las glándulas sudoríparas y se originó de ese epitelio que yo dije anteriormente que se originaba del ectodermo, entonces esas glándulas también tienen su origen del ectodermo. Ahora, si yo digo que las glándulas del estómago o del intestino delgado o grueso, ¿de dónde van a ser originadas? ¿Del ectodermo también? No, ¿verdad? ¿De dónde? Del mesodermo. Endo, muy bien, del endo. Ahí ya por la boca yo ya leí. Del endodermo, ¿entendieron? Entonces, por eso las glándulas dependen mucho de qué glándula específicamente estoy hablando, ¿sí? Yo sé que es mucha información, pero por lo menos para que ustedes puedan entender su lectura también, en el momento que van a ir dándole ya la lectura a este capítulo que habla de la formación de los tejidos, ¿sí? Bien, ¿qué más? En el mesodermo también se originan los tejidos conectivos, que nosotros vamos a ver inclusive que hay varios tipos de tejidos conectivos. Entonces, este principalmente se origina del mesodermo. Y aquellos tejidos que propios del embrión, que va a ser responsable inclusive de darle origen a otros tipos de tejido, que se denomina mesénquima, también se origina del mesodermo. Así como el tejido muscular, ¿sí? También se origina del mesodermo. Ahora, aunque no lo crean, en el ectodermo, que es la capa más externa, se origina, ocurre un engrosamiento en este ectodermo, que en el centro se va formando un plegamiento que posteriormente va a formar un tubo, que se va a llamar tubo neural. Y eso justamente va a dar origen a lo que es el sistema nervioso en sí, va a ir originando el tejido nervioso, ¿sí? Y todo lo que contiene la región cefálica, el sistema nervioso central con su médula espinal, que inclusive las prolongaciones de estas células se dirigen hacia el tejido conectivo y que posteriormente van a formar las fibras nerviosas periféricas. Entonces, de esa manera se van organizando. Y yo encontré esta imagen en el ROS, ¿sí? Por eso siempre les digo que el ROS le complementa al FinGeneser. El libro de base de ustedes es el FinGeneser, pero el ROS le complementa. Porque ustedes tienen en el FinGeneser una imagen en donde muestra las 3 capas, ¿sí? Pero de repente les va a ser un poquito más confuso y este es desde el inicio de la formación de las 3 capas germinativas. Que no se preocupen que van a hablar en embriología, para que entiendan qué es esto, porque se estarán imaginando qué es. Bueno, aquí en realidad nosotros tenemos una estructura esférica.
Y hacia aquí estaría la cavidad que ustedes ya saben que se llama blastocele. Lo que se realizó fue un corte en esta región, un corte. Porque no vamos a hablar de esa cavidad. ¿De qué vamos a hablar? De la masa celular interna que se llama embrioblasto, que es justamente este grupito que están viendo aquí, ¿sí? Y de ella se originan estas tres capas. Todo lo que está de color celeste, ¿sí? Todo lo que está de color celeste aquí corresponde a la capa germinativa denominada de ectodermo, ¿sí? Todo de color celeste es el ectodermo, que es la capa más externa. Y fíjense cómo se formó un plegamiento que posteriormente se van a unir. Es como que comienza a subirse y luego se juntan aquí y forman una estructura tubular de esta manera, ¿sí? En principio comienza a subirse y se unen y forman un tubo, que es el tubo neural. Por eso ustedes van a encontrar aquí en paréntesis, tubo neural, que recibe ya esta porción del ectodermo, recibe el nombre de neuroectodermo. ¿Por qué neuroectodermo? Porque va a ser la responsable de formar los componentes del sistema nervioso central, de la retina, el cuerpo pineal, la glándula pituitaria, específicamente la neurohipófisis, que es la glándula posterior de la hipófisis. Glándula pituitaria, para que lo sepan, también es denominado de hipófisis, ¿sí? Cuando de repente quieran buscar en Google, diccionario, si es que utilizan todavía, entonces allí van a saber. Se ríe la compañía. Sí, porque a veces, no sé, yo por ejemplo tengo mi diccionario acá en mano. Bueno, porque yo uso con mi hijo y le enseño a utilizar el diccionario, así como antes hacíamos. Bueno, y cuando yo era estudiante de medicina tenía mi diccionario médico. Nosotros teníamos un diccionario de medicina que a ustedes le va a reservir también, que a veces no se encuentra en Google y está allí en el diccionario médico. Bueno, siguiendo con la clase. Fíjense que aquí también hay otra superficie en donde es aplanado, que yo no tengo un tubo, ¿sí? Esa superficie del ectodermo nosotros le llamamos simplemente de ectodermo de superficie, que es la que va a dar origen al componente de la piel, que es la epidermis, el pelo, las uñas, las glándulas cutáneas, las glándulas mamarias. Lo mismo, también parte de la hipófisis se origina de ella, que es la adenohipófisis, el esmalte dentario, el oído interno, el epitelio de la córnea y del cristalino del ojo, ¿sí? Y una parte, la parte elevada de lo que es antes de ser un tubo neural, se denomina cresta neural. Entonces allí es donde se forman los ganglios nerviosos, ¿verdad? Los nervios craneales, sensitivos, la médula suprarrenal. Nosotros cuando estudiemos glándula suprarrenal vamos a ver que hay una corteza y una médula, pero solamente la médula es la que se origina de esta cresta neural. Los melanocitos, que son células que están en la piel, cartílago de los arcos faríngeos, el mesénquima cefálico, el tejido conectivo, algunos tipos especiales se originan de ella. La célula de Schwann, que son células que van a revestir las fibras, las prolongaciones de las neuronas otra vez. Los ondoblastos, que son las células precursoras para la formación del diente. Y de color rosa, todo esto que está de color rosa corresponde a la capa media, que dijimos que se llama mesodermo, ¿sí? Y otra vez después ustedes van a ver que ese mesodermo se va a ir dividiendo así como el ectodermo en partes. Y cada partecita va a tener una función específica. La más interna, esta más grande que ven aquí, se denomina paraxial, mesodermo paraxial. La que está en el medio se denomina mesodermo intermedio, ¿sí? Luego hay una pequeña prolongación aquí que se denomina mesodermo cefálico y esta que están aquí como unas placas se denomina mesodermo lateral. Entonces,
Cada una otra vez va a dar origen a una parte específica. ¿Entienden? Por eso les coloqué porque les va a ayudar mucho. No es para la parte de histología en sí, sino que para la parte de embriología, ¿sí? Que después ustedes van a hablar parte por parte con la doctora, ¿tá? Yo solamente ya les estoy dando una generalidad para que ustedes entiendan de qué la doctora está hablando. Bueno, hasta ahí. ¿Van entendiendo más o menos? Por lo menos. Sí, no. Así, así. Sí, profe, sí. Muy bien. Bueno, eso también entra. Pero por lo menos nadie me dijo así. Genial. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta que quieran hacerme. Había una parte, No, profe. nada. ¿Me escuchas? Bueno, vamos a hablar un poco entonces con relación a la diferenciación celular, ¿sí? Allí nosotros justamente vamos a hablar de cómo una célula posteriormente se transforma en un tejido, ¿sí? Paso por paso que va ocurriendo. Bueno, para que ustedes puedan tener un concepto, le escribí aquí bien cortito. Un proceso por el cual se generan diferencias entre las células de un individuo. Porque ustedes ahora ya saben que todos los tejidos se organizaron de un grupo celular que tenían las mismas características genéticas, porque todas se originaron del cigoto, ¿sí? Después de la fecundación. Entonces, todas al principio eran iguales, pero después cada una va a tener diferencias, van a adquirir funciones específicas, características específicas, tanto estructurales como funcionales, ¿sí? Entonces, por eso es que se habla de esto. Todo ese proceso que nosotros vamos a ir viendo a poquito, entonces, es la diferenciación celular. Bueno, la forma especializada, ¿verdad? De que cada una de las células tengan una característica especializada, ocurre de una forma gradual, así como sus funciones. Por eso en principio se habla de que en el caso del cigoto va a ser un totipotente. Bueno, para que estos cambios puedan ocurrir, si yo tenía dos células iguales, con potenciales iguales, pero estas dos células, cada una ya se diferenció, inclusive mirando mi dedo, uno más largo, el otro más corto, entonces eso implica a que esta célula va perdiendo de una forma simultánea la posibilidad de ir desarrollándose como el otro, ¿entienden? Entonces, a medida que va ocurriendo las divisiones celulares y que se van modificando cada una, también va perdiendo la capacidad de poder volver a ser como la anterior, ¿entienden? Porque ya se está especializando. Se habla también de una potencia de una célula, que nos referimos a la potencia de una célula, a su capacidad de poder diferenciarse en distintos tipos de celulares. Por ejemplo, cuando nosotros estuvimos en el, no sé, en prejardín, jardín, a todos los profesores nos decían, bueno, vas a agarrar esta pintura y van a dibujar, van a tocar con la témpera y hacer dibujos distintos, ¿verdad? Todos hacíamos, ¿verdad? Todos hacíamos lo que la profe nos decía. Todos teníamos la capacidad de realizar. Pero ¿qué pasa posteriormente? Cuando ya va pasando el niño, va aumentando de edad, va pasando de grado, cada uno otra vez va eligiendo cosas que le gusta hacer más. A algunos les gustó pintar, van a seguir pintando. A otros les gustó más las clases de danza. A otros les gustó más las clases, no sé, de lectura comprensiva.
Entonces cada uno va otra vez en dirección a aquello que más le tentó hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿A qué es lo que quiero llegar? A que todos en algún momento tuvimos la misma capacidad, todos nacimos con la misma capacidad, pero nuestros dones se van desarrollando según lo que nosotros elegimos hacer. ¿Entienden? Si yo elegí estudiar medicina es porque algo me estiró y por eso no estoy estudiando para, no sé, veterinaria. ¿Entienden? Entonces, cada uno otra vez se va especializando. Lo mismo pasa en nuestras clases, ¿verdad? Algunos saben dibujar más, otros menos. Otros saben pintar más, otros menos. Porque cada uno vamos adquiriendo esa especialización. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo cuando se van formando estas células. Cada una empieza a ir direccionándose en una dirección distinta. Va eligiendo qué capacidad quiere adquirir. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Bueno, entonces eso es la potencia de una célula. Y lo que yo le estaba diciendo, el cigoto en principio decimos que es totipotencial. ¿Por qué? Porque de ella se originan todos los tipos de células que forman nuestro organismo. Un momentito, mi hijo está gritando y me molesta. No sé si ustedes escuchan, pero me molesta. Espérenme un rato, ya vuelvo. Tranquilo. Ela foi aonde? Essas coisas que ela tá falando, tá aqui pra gente fazer, ó. É, tá aí, Ela eu foi ver nosso mostrei. filho. Esse daí Foi o mesmo, que você mostrou, Lúcia? eu mostrei. Ah, sim. Volví. Es el problema de dar clase en la casa. Não é Bueno. problema, profe. Bueno, y decimos de que una célula se ha determinado comprometido cuando ya esa célula eligió qué es lo que va a hacer. Yo elegí ser fibra muscular, del que reviste la vejiga. Yo elegí ser cartílago. Yo elegí ser hueso, ¿entienden? Entonces, en ese momento decimos que esa célula ya está determinado o está comprometido. En nuestro caso, no sé, yo elegí ser soltera, yo elegí ser casado, ¿entienden? Entonces, en ese momento ya está comprometido con esa decisión. Yo elegí tener hijos, yo elegí no tener. Entonces, yo voy dando esos ejemplos para que vayan asimilando las palabras y entiendan, ¿sí? Bueno, ¿van entendiendo hasta ahí? Entonces, Entonces, ¿me escucha, profe? Entonces, sí. Las células no están ya determinadas de por sí solo si va a ser hueso o no, sino que elige por el camino qué va a ser. Sí. Justamente ustedes van a, creo que escribí acá, las células en realidad, a medida que se van desarrollando, ellas van a ser también inducidas. ¿Por qué van a ser inducidas? Por ejemplo, no sé si alguna vez las mamás de ustedes o los padres le dijeron, mi hijo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? La famosa frase acá en Paraguay, no sé, siempre. ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, porque vos andás con un grupo determinado, vas adquiriendo las mismas costumbres, las mismas características de ese grupo. O de repente siempre andás con una amiga o un amigo y, no sé, la forma de hablar va quedándose más parecida, el comportamiento va quedando cada vez más parecido de esas personas. Inclusive la comida
cuando están así estudiando en grupo. Después a mí no me gustaba tal cosa, pero ahora ya me empieza a gustar también porque empiezo a compartir con los otros y me va gustando, Sí. ¿verdad? Meus Pasa pais eso, falavam ¿sí o no? diferente, professora. Eu entendo, profe. Lo peor es que ¿Verdad? yo no comía comida chatarra ahora por causa de Patrick y como comida chatarra, te cuento al mediodía. Y bueno, Mala en influencia. realidad nosotros de forma inconsciente somos inducidos. Inclusive por eso se habla de que cuando andas con personas tóxicas, eso te hace mal, ¿verdad? Sí. Te influye sobre vos. Y la misma cosa pasa con las células. Ellas están formándose. Ustedes todos están todavía en un proceso de desarrollo. Todos constantemente estamos en este proceso de desarrollo. Por eso está la vida, que es el tiempo en donde nos vamos desarrollando y adquiriendo capacidades distintas. Y vamos madurando, decimos, ¿verdad? Entonces la misma cosa pasa en esta interacción. Si yo estoy cercano a esta célula todavía no terminó de formarse y acá yo tengo una célula de la gordura y yo estoy cerca a ella, yo tiendo a desarrollarme como ella. ¿Entienden? Que es el caso acá de Lucio, que está tendiendo a comer chatarra. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Va a ser un adiposito más. Por causa de Patrick y solo una vez. Não, nada. Sí, él es flaco y me quieren convertir en gordo. Ah, así es. Bueno, entonces de eso se trata la parte de interacción entre células durante la diferenciación, que sería la inducción, ¿sí? Una célula, otra vez, tiene una interferencia sobre otra. Eso sí, también salió, ¿verdad? Un estudio, justamente, no sé si ustedes se recordaban de esa oveja que se le hizo ¿cómo se dice? La clonación. Se duplicó su Bueno, eso fue en 1996. 96. En el libro van a encontrar la fecha, no crean que yo sé de El memoria. año que murió Yo eso había el leído. año que se le mató a Selena Quintanilla. Ya vio la serie, por eso nomás. Bueno, ¿a qué quiero llegar? Que con ese estudio, ¿verdad? Lo que se logró es demostrar que en el cigoto, al retirarle el núcleo y posteriormente volver a colocarle, se pudo volver otra vez, ¿verdad?, a reprogramar a esa célula para decirle, mira, así te vas a desarrollar. En este caso, se desarrolló igual a la otra, ¿entienden? Sí. Por eso ocurrió la clonación, ¿sí? Hay en determinados casos en donde de repente puede ocurrir eso, ¿verdad?, que es lo que se denomina como desdiferenciación, que ya se estaba diferenciando en algo, pero luego como se retiró y se le colocó otra información, entonces cambió su curso. Sí, pero eso es así entre paréntesis. Les menciono porque también van a encontrar eso en el libro, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué más? Pero eso, profe, eso solamente en animales, porque el ser humano es imposible. En animales. Yo les voy explicando porque dicen, claro, el libro menciona, entonces para que entiendan. Pero eso sí, nada que ver con lo que nosotros, por eso tanto aquí en el slide yo no les coloqué, ¿sí?, como un punto para que ustedes estudien, porque si se dan cuenta, estos son puntos, son tópicos que ustedes tienen que ir estudiando, leyendo. Bueno, después habla de la morfogénesis, que es el orden en el que las células se van a ir diferenciando, ¿verdad?, su estructura, cómo van a ser sus formas, si va a ser plano, si va a ser cúbico, si van a ser alargados, cortos, ¿sí? Y de esa manera ir formando los tejidos y órganos, cada uno con una forma diferente. El corazón tiene una forma, el hígado tiene otra forma, el riñón tiene otra forma. ¿Entiendes? Eso se trata la morfogénesis, ¿sí? Bueno, y luego van a encontrar en donde habla de la muerte celular programada o apoptosis.
En el caso de embriología, por ejemplo, cuando se están formando los dedos, en principio los dedos están todos unidos uno por otro. En estos espacios que hoy día son espacios para nosotros, en realidad estaba rellenado de un tejido, una membrana. En principio se formó así para que se pueda ir formando bien los deditos de la mano y de los pies, pero posteriormente, como ya se forman bien los dedos, entonces esa membrana se tiene que retirar y para eso tiene que haber una muerte celular. Entonces se va destruyendo esa membrana y después el bebé nace con los dedos separaditos. Ocurre de que muchas veces pasa de que hay un defecto, o sea que no ocurre esta muerte celular programada y por eso muchos niños nacen con los dedos pegados muchas veces, o sea, que son patologías ya. Doctora, Les explico nada más. mi mejor amiga, ella nació con las dos manos juntas, los dedos, perdón, y En los dedos. sus pies, sus dedos. Y millones de tratamientos se hizo, tanto es que San Paulo hasta le llevaron hasta la India y todo, pero no tuvo solución. ¿Qué es lo que pasa? Que su mano, ella ya ahora es mamá, ¿verdad? Pero su mano es así, como que no consigue estirar todo. Y camina no derecho como nosotros, sino que camina como si fuera que su pie está así inclinado, digamos. O sea, ella se siente muy acomplejada, pero es bellísima de rostro, pero no pudo solucionar, le trajo muchísimas complicaciones. Increíble, yo nunca he Sí, visto, pero porque viste que parece ser algo tan estúpido para nosotros, ¿verdad? Porque los dedos son separados. Porque muchas cosas no podemos realizar. Imagínense si, como estaba diciendo un compañero, los dedos del pie están todos juntos, ¿verdad? No puede caminar correctamente, porque los dedos son los que nos dan la sustentación, ¿verdad? Es como un pilar. Si ustedes ponen un trípode y le falta uno de los dedos, entonces se cae. Cosas así, ¿verdad? Entonces cada cosa en nuestro cuerpo tiene una función específica. Dios nos hace así de balde. Entonces, allí, por ejemplo, hubo una programación incorrecta, ¿sí? Y no ocurrió esta muerte celular, ¿entienden? En el caso de nosotros ya estamos desarrollados así. Un ejemplo puede ser de las células sanguíneas, en donde los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, ellos cada 120 días tienen que morir, ¿sí? Porque ya cumplieron su función, ¿sí? Que era la de transportar oxígeno, por ejemplo, a los tejidos. O de repente un macrófago, que lo que hace es fagocitar, que ustedes ya conocen estos conceptos. La fagocitosis ya hablaron en biología, ya. ¿sí, verdad? Que es la destrucción, ¿verdad? Cuando una célula agarra y le come a un antígeno. Antígeno decimos a cualquier microorganismo invasor, ¿sí? Bueno, entonces, en ese caso, estas células que fagocitan, generalmente ellas después sufren una muerte celular. ¿Por qué? Para poder eliminar el antígeno que estaba dentro de ella. ¿Entienden? Es lo que ocurre con los linfocitos también. ¿Sí? Una vez que ellas actúan, después ya se destruyen. Y entonces constantemente se está renovando. Entonces, por eso es que existe la muerte celular programada o apoptosis. ¿Hasta ahí? ¿Van entendiendo? Sí. Bueno. Yo me olvidé de actualizar mi horario. ¿Qué hora ustedes tienen? 5 para as 2. Sí, Entonces ya se actualizó mi... Muy bien. Entonces van a hacer, a ver, sí, van a hacer 5 minutos de receso y seguimos, chicos. Si se quieren ir al baño, lo que sea. ¿Está bien? Sí, no vamos a la Para cantina a empezar. comer algo. No, 5 minutos para ir al baño y se trae después. Yo ya continúo. Así que ya saben. Ya. Bueno. Linda.
Bueno, solamente para decirles que tienen que activar su cámara para que yo les pueda colocar la presencia. Ahora yo voy a ir anotando los que ya están. A ver. Amanda. Amanda no está. Bueno. Dana. Dana estaba hace rato. Está presente. No abrí mi micrófono. Me olvidé. No la escucho. Hola. Ahí. Ageo. Ageo no le veo tampoco. Danieli. Hola, profe. Muy bien. Helio. Presente. Aqui. Patrick. Presente. Camila. A Camila no es de así. Camila. Camila. ¿No está? Cintia. Presente. Ahí ya le ve. Gustavo. Presente. Víctor. Presente, prof. Vivian. Presente, profe. Ay, no parece que es Vivian, ¿verdad? Guillermo. Presente, prof. Adri. Ahí ya le veo. Oriana. La profe. Leticia. Olá, prof. Carla. Carla. Ella está como Fernanda ahí, profe. Fernanda Brandão, profe. Espérenme un poquitito, participante. Ya. Muy bien. Si no les llamé porque no están nomás en el sistema, ¿sí? Bueno, vamos a seguir entonces con la clase. ¿Ah? Vamos a hablar un poquitito de cada tejido así, obvio en forma, pero grande, porque de estos 4 nosotros vamos a hablar en todo este semestre, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por el tejido epitelial. El tejido epitelial, como muchos escucharon ya hablar, es un tejido que principalmente va a revestir superficies. Entonces, para eso se necesita que las células estén una pegada a la otra, ¿sí? Se habla de que están como si fuese una aposición estrecha, ¿sí? Una pegada a la otra, y eso se da también gracias a que entre ellas van a haber uniones, ¿sí? Uniones de anclaje.
y va a tener una superficie libre que es la que va a estar en contacto con el ambiente. El epitelio que reviste superficie externa con el ambiente externo, pero aquel epitelio que reviste, como estuvimos diciendo de ejemplo, el estómago, entonces va a estar en contacto con lo que sería el ambiente externo, pero interno nuestro. No sé si me entiende. O sea, la cavidad interna del estómago va a entrar en contacto con la comida que nosotros vamos a comer, ¿sí? Entonces, vamos a ver que va a estar organizado de esa manera. Y van a ver otras que van a tener la capacidad de producir, de sintetizar y de secretar sustancias. De ahí es que nosotros hablamos de que para poder clasificar al epitelio depende mucho también de estas características que son la forma de la célula, la cantidad que ella hay, qué cantidad y la presencia de especializaciones. Estas tres características que les cité aquí son las que se debe observar en el tejido epitelial de revestimiento. Nosotros vamos a ver que existen dos tipos de tejido epitelial, glandular y de revestimiento. Permítanme un ratito para recordarme nada más aquí. Quiero achicar mi... A ver, solo si ustedes me facilitan, ¿me pueden poner en la página en donde les coloqué tejidos fundamentales? Para ver hasta dónde deben completar. Si pueden acercar bien. No. La primera página es. Pueden acercar. A ver, ahí están los 4. Y sí, ya. Bueno. Entonces allí en el primerito, ustedes ya van a ir escribiendo después cuál es el tejido y en qué se divide, en qué se clasifica. En este caso el tejido epitelial en uno que es de revestimiento y otro que es glandular. El que reviste va a proteger, va a hacer esa función de revestir, pero el glandular es el que va a sintetizar sustancias. Ahora, esto que yo le escribí aquí corresponde justamente a las características que vamos a observar para que después podamos clasificar al epitelio, porque ustedes van a ver que las células tienen varias formas. Por ejemplo, son planas, ¿verdad? Otras son cúbicas y otras son cilíndricas. Son ejemplos. Claro que ustedes no van a ver así, bien rectangular o bien cuadrado o un cilindro, ¿verdad? Pero son las formas en cómo se les nombra a las células del tejido epitelial. Después está aquella que depende de la cantidad de capas de células, dijimos. Entonces, si yo tengo una sola capa, decimos que es un epitelio simple, ¿sí? Cuando tengo una sola capa. Ahora, cuando yo tengo dos capas o más, se va a llamar de estratificado. ¿Ven? En este caso es un estratificado, entonces yo tengo dos o más capas. No se preocupen que de esto yo voy a volver a hablarles, les voy a explicar mejor todavía. Es por nuestro corto tiempo que en forma general voy a explicar. Y lo que les dije, estas células, estas 4 células que ustedes están viendo aquí, ustedes no están viendo un espacio blanco aquí, ¿verdad? Porque una está unida a la otra en contactos directos. Y eso se da gracias a unas uniones que van a ver aquí. En la región o superficie lateral de la célula tenemos la superficie apical o superficie libre, que es esta que está en contacto con el medio externo o medio interno. Y otra que va a estar en contacto con los tejidos de abajo, por decirle, lo que está debajo de la piel, ¿entiendes? Entonces, tenemos 3 superficies principales. Esa que va a estar en contacto con los otros tejidos se llama superficie basal, porque va a estar siempre pegado a una membrana que se llama membrana basal,
que nosotros también vamos a hablar de ello, cómo está compuesto, qué tiene, qué fibra, etc. No se preocupen por eso. Y fíjense que el tejido conectivo está más profundamente otra vez, ¿sí? Porque hablamos de formas. Fíjense, aquí por ejemplo las células son más alargadas, son más cilíndricas, ¿sí? Sin embargo, aquí las células tienen una característica más cúbica, ¿sí? Algo más cuadrado. Esta y esta están todas en una hilera, ¿verdad? Una hilera. Aquí, sin embargo, yo tengo varias capas de células. ¿Por qué yo le estoy mostrando esta parte y no esta parte? Porque el tejido epitelial dijimos que eran aquellas que estaban una pegada a la otra y que yo no tenía espacio extracelular prácticamente entre ellas, ¿sí? Claro que hay un espacio extracelular, pero visiblemente no se observa porque es muy, muy escaso. Entonces lo que yo tengo son células pegadas una a la otra. Sin embargo, si ustedes miran este tejido que está aquí abajo, yo veo, sí, veo células, pero están todas más dispersas, más espalladas, como se dice en portugués, ¿verdad? Entonces ese ya es otro tejido. Entonces, ¿cómo ustedes van a reconocer un tejido epitelial? Porque van a ver que hay una célula al lado de la otra, ¿sí? ¿Se entendió? Yo no tengo vasos sanguíneos en este revestimiento epitelial. Yo no tengo una matriz extracelular que pueda observar. Yo no tengo vasos sanguíneos, entonces por eso es que ella se va a nutrir de los vasos que yo encuentro en el tejido de abajo, que se llama tejido conectivo, ¿sí? Que es esto que está aquí abajo. Que si pueden observar, aquí los tres son tejidos conectivos, pero también tienen características diferentes, esto que está aquí abajo, ¿sí? Entonces, el tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial, yo ya tengo un mayor espacio extracelular que va a contener justamente todo lo que es producido por las propias células. Las propias células van a ser responsables de producir el contenido de esa matriz extracelular. Pueden ser fibras, pueden ser sustancias orgánicas, inorgánicas, ¿sí? Entonces es totalmente distinto. ¿Se entendió? Las células van a estar más separadas, no van a estar pegaditas una a la otra. Por eso es que ya aquí ustedes están conociendo dos tipos de tejido, epitelial y conectivo. Recordándoles que el tejido conectivo también se llama tejido conjuntivo, que es lo más común en portugués que encuentre. Tejido conjuntivo, que le dicen, ¿verdad? Bueno, pero ustedes en su libro más van a encontrarlo como conectivo, ¿sí? Por eso yo les coloqué así. Pregunto, ¿van entendiendo? ¿Se puede ver la diferencia entre los dos? Sí. Un poco, profe. Bueno. Ok. Bien. ¿De qué se trata el tejido conectivo? Nosotros vamos a ver que dependiendo de la cantidad de células, cantidad de fibras en el tejido conectivo, se va a hablar de su clasificación. Pero principalmente su función sería la de ser un tejido de sostén. Es como si fuese el esqueleto de nuestro cuerpo. Entonces ella siempre va a estar debajo del tejido epitelial, ¿sí? Siempre va a estar debajo de ella para que el tejido epitelial no se desmorone. Es como si fuese, puedo comparar con un pastel, con un bolo. Entonces el bolo tiene la cobertura. La cobertura sería el tejido epitelial. Pero lo que está adentro, la masa es el tejido conectivo. ¿Entiendes? Entonces, tengo, entre la masa tengo los rellenos que tienen características diferentes.
La masa tiene un aspecto diferente, un gusto diferente del relleno, ¿verdad? Que tiene otra característica. Por eso es que van a ver que existen varios tipos de tejidos conectivos. Entonces también es considerado como un elemento rígido en los órganos, que es lo que le va a dar ciertas consistencias. Por ejemplo, ser diferente un cartílago de una grasa que decimos que es tejido adiposo, o de un hueso, ¿verdad? Entonces es totalmente diferente. Y la otra función que muchas veces ellas cumplen es la de ser una vía de acceso por el cual van a ingresar los vasos sanguíneos y nervios y van a organizarse en todo el órgano gracias al tejido conectivo. Nosotros más adelante, en el segundo semestre, cuando empecemos a estudiar órganos, ahí vamos a ver que son muy importantes estos tejidos conectivos porque van formando trabéculas o tabiques dentro del órgano y que mediante ellos van a ingresar en el órgano estos vasos sanguíneos, ¿sí? Principalmente ellos. Entonces por eso van adquiriendo varias funciones distintas. En algunos casos, por ejemplo, forman cápsulas que van revistiendo los órganos, por ejemplo, la cápsula portal o el de Gleason que reviste el hígado, ¿sí? Entonces, por eso, cada tejido va adquiriendo una característica distinta. Bueno, después se habla también, ¿verdad?, de cómo ella va formando una estructura de apoyo y que le da una nutrición que es justamente específicamente para nutrir al tejido epitelial. Cuando se habla en los capítulos que ustedes van leyendo de estroma, encuentran esta palabra, estroma, se refiere al tejido conectivo que le está dando un apoyo, un sostén a ese órgano y que le está nutriendo, porque en el tejido conectivo siempre, pero siempre, yo tengo la presencia de vasos sanguíneos, ¿sí? Y gracias a los vasos sanguíneos llega la sangre, que es la que va a llevar los nutrientes a los órganos. Ahora, cuando habla de parénquima, habla de células que tienen funciones específicas. Ustedes tienen como ejemplo en su libro a los hepatocitos, que son las células presentes en el hígado. En realidad, los hepatocitos corresponden al tejido epitelial. Es un tipo celular epitelial, no es conectivo. Entonces, en ese caso, se habla de un parénquima, ¿sí? Que como tiene una característica un poco organizada y que cumple una función específica, se lo denomina como parénquima a este grupo de células. Generalmente el parénquima lo compone un tejido epitelial, ¿sí? Ahora, estroma es todo lo que está por fuera o alrededor de ello. No se preocupen que eso vamos a ir viendo más adelante, más en el segundo semestre. Bueno, hasta ahí. Algunas sí, otras sí. Bueno, por lo menos no hay ninguna así. Eso ya me deja contenta. Bien. Para que yo pueda clasificar al tejido conectivo, yo me debo basar en la cantidad de células y de fibras que hay en ese tejido conectivo. De ahí es de que tenemos estas tres clasificaciones grandes del tejido conectivo. El tejido embrionario, el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. Del tejido conectivo embrionario es de donde se van a originar principalmente los demás tejidos y es el que de repente se encuentra en el cordón umbilical del niño, ¿verdad? Y el tejido conectivo propiamente dicho son los que hay en mayor cantidad en nuestro cuerpo. Después ustedes van a ver otra vez, cuando empecemos a hablar de tejido conectivo, que otra vez se clasifica, ¿verdad?, en laxo o denso,
si estoy hablando ya de la cantidad de células y de fibras. Bueno, y el tejido conectivo especializado se refiere justamente a los tipos que encontramos, por ejemplo, en el hueso, en el cartílago, en la sangre, que son también tejidos conectivos, pero que ya tienen características totalmente diferentes al tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Bueno, también van a ver que existe, aparte de lo que son las células, vamos a ver que hay distintos tipos de células en el tejido conectivo. También hay la presencia de 3 tipos de fibras, que son la fibra de colágeno, fibra elástica y fibras reticulares. Que en cada tejido y órgano principalmente, yo voy a tener de repente mayor cantidad de fibra elástica en una aorta, voy a tener mayor cantidad de fibras de colágeno en un tejido conectivo propiamente dicho denso. En un tejido linfoide voy a tener más fibras reticulares, o sea, dependiendo de la cantidad de cada una de estas fibras, le va dando características específicas a cada órgano, ¿sí? Por eso es que se habla de estos 3 tipos. Y esta es una organización así general del tejido conectivo. Yo voy a tener células de distintos tipos, como lo pueden ver, aquí algunas son redondas, otras más pequeñas, otras de una característica más estrellada. Y voy a tener la misma cosa, 3 tipos de fibras. Aquí de color rosa más grande están las fibras de colágeno, las reticulares forman una especie de red, y las fibras elásticas son estas que tienen un color rosado pero más delgado. Entonces van teniendo varias características. Y no olvidar que siempre yo encuentro la presencia de vasos sanguíneos dentro del tejido conectivo, ¿sí? Que es la que va a ser responsable de llevar los nutrientes. Bueno, hablando un poquitito, ¿verdad?, de lo que son esos 3 tipos de tejidos conectivos, aquí les coloqué, ¿verdad?, de dónde, sobre la histogénesis, de dónde se va a originar este tejido embrionario. Específicamente dijimos que los tejidos conectivos se originaban del mesodermo. También, claro, el tejido conectivo embrionario se origina del mesodermo, que sería la capa embrionaria media, ¿tá? Va a estar presente, como les dije, en el cordón umbilical, en el embrión, porque después este embrión va a ir diferenciándose y va dando origen a los demás tejidos, ¿sí? El tejido conectivo laxo es en donde podemos decir inclusive que es un poco parecido al tejido epitelial, pero porque hay otra vez la diferencia, porque en la matriz extracelular, en el espacio extracelular, yo encuentro la presencia de fibras, ¿sí? Por más que en el tejido conectivo laxo yo tenga una gran cantidad de células, tengo una cierta cantidad de fibras entre ellas. Y la presencia, ¿verdad?, siempre del tipo de célula aquí también es diferente del tejido epitelial. La célula principal del tejido conectivo se llaman fibroblastos, ¿sí?, que va a ser la responsable de producir todo lo que contiene la matriz extracelular. Y después es que también pueden haber la presencia de unas células que provienen de otro lugar. Un ejemplo, si yo tengo un corte, entonces yo necesito que unas células taponen ese sangrado. Para que eso ocurra, van a salir unas células desde la sangre y se van a ir en dirección a esa lesión, van a pasar al tejido conectivo, de la sangre al tejido conectivo, para evitar ese sangrado y poder formar una cicatrización. Entonces, en ese caso, las células allí presentes van a ser otra vez unas distintas, aparte de los fibroblastos. Entonces, más o menos para que puedan entender, así es como se ve un tejido conectivo laxo. Lleno de células, sí, con espacios entre ellas, como pueden ver, esto que está de color blanco, todos son espacios que anteriormente estaban rellenados por líquido.
Recuerden de los pasos, los métodos histológicos, uno de los pasos era la deshidratación y en ese momento yo estoy retirando lo que normalmente está allí. Y por más que posteriormente yo le coloque otra vez, le vuelva a rehidratar con el colorante, no se colorea. O sea, yo no voy a tener líquido ahí en la lámina cuando yo estoy mirando en el microscopio. Eso se evapora, se seca, ¿sí? Entonces ya no va a estar presente. Que es justamente lo que hicimos en la última clase. Ahora nosotros esperábamos hasta que se seque la lámina y después para poder ver en el microscopio. Entonces ya ese líquido que estaba en la matriz extracelular allí ya no está presente, ¿sí? Cuando se prepara la lámina para observar en el microscopio. Ahora pregunto, ¿están viendo la diferencia con este tejido con esto? ¿Ven? Aquí yo tengo células dispersas, aquí tengo una al lado de la otra. Entonces ahí yo tengo ya dos tipos de tejido, ¿sí? Bueno, el otro tipo de tejido conectivo, el tejido conjuntivo laxo dijimos que hace parte de los tejidos conectivos propiamente dicho. También están los densos dentro de esto. ¿Por qué se llama denso? Porque hay gran cantidad de fibras. Y allí es donde puede haber un predominio de fibra elástica, fibra de colágeno, fibra reticular, para que yo otra vez vuelva a subclasificar. Inclusive, dependiendo de la cantidad o la organización de las fibras, yo otra vez voy a ver que hay una subclasificación de denso regular, denso irregular, ¿sí? Bueno, en este caso entonces yo tengo mayor cantidad de fibras que de células. Tiene una mayor resistencia que el tejido conectivo laxo. En el laxo vemos que hay unos espacios, entonces él es un tejido más blando. Sin embargo, en el denso yo veo esto. Veo mayor cantidad de fibras, como pueden ver aquí, todo de color rosa, ¿sí? Esas son las fibras. Estas son las células. Todas estas son células. Y dentro de lo que sería la clasificación del tejido conjuntivo especializado, ustedes van a encontrar, por ejemplo, el cartílago, el hueso, la sangre, ¿sí? Que cada uno otra vez tiene su característica, ¿verdad? Su naturaleza es especializada porque su matriz extracelular es especial, es diferente. Por ejemplo, en el tejido óseo la matriz extracelular se calcifica, se queda duro. Por eso el tejido óseo nosotros tocamos y es duro, ¿sí? A diferencia del cartilaginoso, que él tiene una cierta resistencia, pero también tiene una cierta elasticidad. Entonces tiene características diferentes. El tejido sanguíneo es más líquido, es más fluido. Pero son tipos de tejidos conjuntivos también. Por eso es que se habla de esas tres clasificaciones. Embrionaria, propiamente dicho, y especializado. ¿Ok? ¿Van entendiendo? A ver, aquí voy a poner las cámaras. ¿Están entendiendo? Bueno, recuérdense que esto es así en forma general, inclusive en el libro poquitito, en ese capítulo de célula-tejido, muy poco es lo que les va a explicar de cada, porque principalmente vamos a hablarlo por capítulos separados cada uno de estos tejidos, así que no se preocupen, ¿ok? No entren en pánico. Bien. Así es como vemos a estos tres tejidos especiales. Este, por ejemplo, es un tejido cartilaginoso. Tiene un aspecto totalmente distinto a esto que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿sí? Esto que está aquí es un tejido conectivo propiamente dicho, esto. Ahora, este es tejido epitelial de revestimiento. Esto que están viendo aquí como pelotas, en realidad son vasos sanguíneos.
Ustedes también van a llegar en la etapa en donde ustedes van a mirar y van a decirme, ah, no, profe, eso es un vaso sanguíneo, esto es un tejido epitelial, esto es un tejido conectivo. Así que no se preocupen. Y esto es un cartílago, ¿sí? Cartílago. Ahí aquí, fíjense, esto por ejemplo ya es un tejido conectivo especializado. Sanguíneo, ¿sí? Son células sanguíneas. Y este es un tejido conectivo especializado óseo. Entonces tienen características totalmente diferentes. Que después nosotros vamos a ir estudiando cada uno otra vez. El siguiente tejido es el tejido muscular, ¿sí? El tejido muscular, vamos a ver que, mira, justo no sé por qué salió el color, ¿verdad? Pero nosotros definimos según la propiedad funcional, ¿verdad? De su capacidad de contraerse, de las propias células. Tienen esa capacidad porque dentro de su citoplasma van a presentar unas proteínas contráctiles que ustedes van a conocerlo como filamentos de actina y filamentos de miosina principalmente. Eso inclusive en biología van a estudiar bastante también sobre ello. Pero eso es lo que le va a permitir a estas células musculares de contraerse y de relajarse. Vamos a ver cómo se le va a llamar a cada una de las células que componen a los tejidos. También tienen nombres diferentes por su funcionalidad. En el caso del músculo, por ejemplo, se le llama miocito, ¿sí? Porque son células musculares. Bueno, y cuando ellas están todas agrupadas, todas en grupos, es mucho más fácil de identificar en una lámina histológica. Pasa que muchas veces algunas células están como que dispersas dentro del tejido conectivo y de repente les va a costar un poquito más identificarlas, ¿sí? Pero gracias a las coloraciones de repente es más fácil poder distinguir una célula muscular que se colorea de un color rosa más intenso que una fibra de colágeno que compone el tejido conectivo. Estas células, vamos a ver que también se le llaman de fibra porque son células muy largas, ¿verdad? Y esa denominación en principio se la colocó como fibra. Está erróneo llamarlo así, pero ya quedó también, ¿sí? Hasta hoy día se las denomina de esa manera. Y vamos a estudiar de que existen 3 tipos de músculo, ¿sí? Dependiendo de que presenten o no estrías, ¿verdad? Ahí por eso se habla de un tejido muscular liso, un músculo estriado esquelético y un músculo estriado cardíaco. Aquí en el próximo slide yo les coloqué así en paréntesis para que ustedes entiendan mejor. Entonces depende mucho de su característica estructural, de la organización de los filamentos, de las proteínas, de actina y miosina, dentro de su citoplasma para que pueda o no dar la presencia, ¿verdad?, visual de unas estrías dentro de ese tejido, ¿sí? Por eso se habla de que todos los tipos musculares comparten una característica común que sería la masa citoplasmática, porque están dentro de ellas yo tengo proteínas de actina y miosina. Ahora, cómo estos filamentos se organizan dentro es lo que hace que nosotros podamos ver estos 3 tipos de músculos. Por ejemplo, el músculo esquelético y cardíaco van a presentar estriaciones, ¿sí? Van a parecer como si fuese una tele que sale mal, lleno de rayas, ¿sí?, transversales. Ahora, en el músculo liso, yo también tengo los miofilamentos de miosina y de actina. La diferencia es que por su organización de forma visual en el microscopio óptico, yo no veo las estrías, ¿entiendes? Eso no quiere decir que no tenga esas proteínas, tiene también, pero yo no puedo ver, entonces por eso es que tenemos esta clasificación. Músculos estriados y músculos lisos, ¿sí?
Y aquí para que puedan ver, fíjense, esto por ejemplo es una sola célula, después ustedes van a entender por qué se ven tantos núcleos, no se preocupen. Ahora lo que quiero que vean es la diferencia. Aquí por ejemplo yo tengo el músculo estriado esquelético que tiene estas estrías visibles. Ahora, si miran esta imagen, no se pueden ver esas estrías, solamente se ven unas células alargadas, una al lado de la otra. Ahora, en esta imagen de abajo yo veo unas estrías parecidas a estas y otras más oscuras, que es lo que se ve en el músculo estriado cardíaco. Entonces, los tres tienen características totalmente distintas que ustedes van a aprender también. Yo les voy a enseñar cuáles son las características histológicas de cada uno, ¿verdad? Para que ustedes cuando miren en el microscopio sepan identificar y diferenciar cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Qué tal nos vamos? ¿Se dan cuenta que es diferente al tejido conectivo y al tejido epitelial? Sí. ¿No o sí? Sí. Sí. Bueno. Parece mi pared todo mal pintado. Pero, Ay, Dios. Bueno. Y finalmente está el tejido nervioso, que es un tejido muy especial. Nosotros habíamos visto que se origina de ¿cuál capa germinativa? epitelial. Epitelial. Del ecto, ¿sí? Del ectodermo. Recuérdense que estaba en la superficie y se formaba la cresta neural, el tubo neural, ¿ok? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que se va formando en esas capas germinativas, en el ectodermo? Se van formando las células nerviosas que se conocen como neuronas. Y también hay otras células que actúan para darle una sustentabilidad a estas células y que adquieren también otras funciones determinadas para proteger a estas células. Entonces son también llamados de células de la glía, ¿sí? Las células de sostén. Bien. Cada una de las células van a tener núcleo, van a tener citoplasma. La diferencia es que las neuronas son células bien más grandes que las células de sostén, ¿sí? ¿Cuál es la característica que le va a diferenciar de las otras que nosotros estuvimos viendo, del músculo, de las células de los fibroblastos que están en el tejido conectivo, del tejido epitelial? De que estas tienen la capacidad, o sea, tienen esa propiedad eléctrica, la de poder conducir, ¿verdad?, estos impulsos eléctricos, ¿sí? Y de esa manera llevar la información que nosotros necesitamos sí o sí para que el resto del cuerpo pueda funcionar. Entonces las células nerviosas van a procesar la información de lo que está ocurriendo en su medio externo y eso mismo va a enviar hacia la región interna, ¿sí? Donde va a ser procesada. Un ejemplo nada más aquí les coloqué, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como arco reflejo, que es cuando, por ejemplo, nosotros colocamos el dedo sobre la luz de la vela, ¿verdad?, el fuego, nos quema y esa sensibilidad se da gracias a las terminaciones nerviosas que van a recibir una irritabilidad. Esa información por esa línea azul va a ser recibida conducida hasta el sistema nervioso central y de allí va a pasar otra vez al músculo la información de retirar el dedo, ¿sí? ¿Cómo se llama ese movimiento cuando yo levanto, cierro? Eso ya por anatomía ustedes están dando. Cuando se hace así. Contração? Supinação. No, contracción es lo que está haciendo ahí este movimiento. Não me recordo. Estamos mal. ¿Acaso no es abducción? ¿O eso usted todavía no están dando? Abdução? Ah, Ya, profe. Bueno. te juro por el Pues él es cadáver de mi madre que todavía no escuché eso en anatomía. Bueno, entonces están perdonados. Seguro que ya les van a enseñar ya, dentro de poco. Bueno, el tejido nervioso,
posteriormente las células se van a organizar de la siguiente manera. En un grupo de órganos que van a conformar el sistema nervioso central, que sería todo lo que está dentro de la calota craneal, lo que está dentro de la médula espinal, ¿sí? Y todo lo que sale de ello es lo que se conoce como el sistema nervioso periférico, que es donde tenemos las fibras nerviosas, tenemos los ganglios, ¿sí? Entonces, por eso yo les coloqué esta imagen aquí. Inclusive después, cuando ya estudiemos sistema nervioso, ahí voy a enseñar, ¿verdad?, los órganos que lo componen, ¿verdad? Histológicamente ya hablando, que está formada por una sustancia blanca, una sustancia gris, ¿verdad? Cómo se organizan estas células dentro de estos órganos, ¿sí? Y con relación a la neurona, vamos a ver que las prolongaciones cortas y reciben una denominación de dendrita, la más larga, axón, y aquí nosotros no vamos a darle denominaciones distintas al núcleo y al citoplasma también, ¿sí? La neurona, dependiendo de cuántas prolongaciones tiene, de qué función cumple, otra vez va a tener una subclasificación, que también vamos a estudiar cuando vamos a ver el tejido nervioso. Y las células de la glía son tres principales, ¿verdad? Los astrocitos, oligodendrocitos y la microglia. Vamos a ver que los astrocitos otra vez se clasifican en dos, los oligodendrocitos también, porque depende de la función que cada uno tiene y de la localización dentro de lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿sí? Estas son células que lo encontramos principalmente en el sistema nervioso central, ¿tá? Y para que puedan ver, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el centro está la sustancia blanca y aquí la sustancia gris. Y las células que recién estuvimos mencionando, dependiendo de cómo se organizan, van formando unos esquemas como si fuesen unas capas, ¿sí? Que también nosotros vamos a estudiar. Acá, por ejemplo, es un cerebelo, acá es el cerebro, ¿sí? Y todo eso ustedes van a conseguir distinguir. Al mirar la imagen ya van a saber, ah, no, ese es el cerebro, este es el cerebelo, ¿entienden? Eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, ¿cómo se clasifica lo que es el tejido nervioso en sí? En un sistema nervioso central y uno periférico, ¿sí? ¿Entendió? Chimiti. Bueno. ¿Eh? Sí, sí. Chimiti. Bueno. Entonces, en el caso del periférico, como están viendo aquí de color amarillo, aquí abajo, comprende los nervios que salen del sistema nervioso central. Y también los ganglios. Los ganglios después ustedes van a ver que es un grupo de los cuerpos de las neuronas que están fuera del sistema nervioso central, ¿sí? Y que hay otras células que van a provenir después del tejido conectivo, justamente, y que van a transformarse en células especiales para proteger a las fibras nerviosas, las prolongaciones de las neuronas en sí, que son como las células Schwann y satélites que se las conocen para formar esto. Esto, por ejemplo, es un corte de una fibra nerviosa periférica y este es de un ganglio nervioso. Entonces tienen estructuras diferentes. Ustedes cuando yo les enseño les voy a decir, aquí tenemos tal tipo de tejido, aquí es otro, cada uno tiene su nombre específico, endoneuro, perineuro, epineuro, o sea, todo eso también, socorro, dice ya una. Sí, todo yo les voy a enseñar de a poco. Se dan cuenta que es imposible que en pocas clases yo les enseñé, por eso es que en todo un semestre yo dejo solamente para de a poquito mostrarle tejido por tejido, ¿sí? Esto es una clase así en forma general de todo lo que vamos a dar este semestre. Y el miércoles ya vamos a empezar con tejido epitelial. Profe, Sí.
Eu não consegui pegar quais são as duas características do nervoso para pôr aqui, ó. Ahí, esas son cuando ustedes ven tejidos fundamentales, dice, ahí ustedes tienen 4 clasificaciones. Agarren todo su cuaderno de diseño. Yo Y ahí tengo yo les voy a ir ayudando. Sim. ¿Cuáles son los 4 tejidos fundamentales? Epitelial, conectivo, muscular e epitelial, nervoso. conectivo, muscular y nervioso. Eso ya completaron. ¿Sí? Sim. ¿Todos ya Sí. completaron? Sí. Ok. Después decía, tejido epitelial. ¿Cuáles son las 2 clasificaciones de tejido epitelial? Revestimento, Revestimento e glandular. De Muy superficie, bien, tejido de Reviste superficie y revestimiento. forma glándulas. No. ¿No? Tejido de revestimiento y glandular. Así escriban. De revestimiento y glandular. sim. ¿Hasta ahí vamos bien? Sim. ¿Todos completaron? Sí. Sim. Ok. Voy a dejar de pasar así el slide para que yo pueda verla toda de la misma, ahí, al mismo tiempo. Bueno. profe. Víctor, yo no quiero ver el pecho, yo te quiero ver a vos, Víctor. Lucio, tu cámara se apagó. Bueno, Mica. Sí, fue lo así mismo, que Guillermo, yo no quiero ver tus cejas. Ahí. Adri, la que desapareció. Bueno, después, ¿qué teníamos? conectivo. Conectivo. ¿Ah? Conectivo. ¿Y en el conectivo cuánto les pide? 2. Estroma e No, ¿cuántas les parenquima. pide? ¿2 espacios o 3 tienen? 2. 2. 2. 2. Porque los 2 principales son los propiamente dichos y los especializados, que es lo que en histología nosotros vamos a hablar. Los propriamente Porque, ditos são quais, profe? ¿Cómo? Los propriamente ditos. Propiamente dicho y especializados. Esos son los 2 tipos. Propriamente. Então, errei. El embrionario yo no les coloqué allí porque es como les dije, es parte más de embriología. Pero lo que vamos a estudiar, yo les coloqué ahí solo lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Propiamente, ¿cómo, profe? Lo que vamos a ver en el microscopio, etc. Propiamente dicho. E especializado. Propiamente dicho. Dicho se escribe aparte. Y el otro. Especializado. Especializado. ¿Cuáles eran los especializados? Cartílago, hueso. Son todos ¿Sí? aquellos que hacen la función especial de los otros tejidos. No sé cómo explicar. No, y ahí ustedes, eso no es necesario que escriban, yo nomás estoy preguntando. Dentro de la especializada están el cartílago, el hueso, la sangre, que son tipos especiales de tejido conectivo, ¿entienden? Sí. Cada uno va a cumplir una función diferente, no es igual un cartílago de un hueso o la sangre, ¿verdad? Entonces cada uno cumple una función diferente. Después, el tercer tipo de tejido fundamental. Muscular. Muscular. Allí les pide ¿cuánta clasificación? 2. 2. ¿Por qué? Yo les hablé de los que presentan estrías y los que son lisos. Entonces, estriado y liso. Acertei. Estriado y liso. Acho que hoje tinha alguém prestando atenção. É porque eu fui a última a pegar o livrinho, então meu livrinho estava todo atrasado, agora está em dias. Bueno, y después nuestro último tejido. Nervioso. Nervoso. Nervioso. Bueno, ¿y el nervioso les pide otra vez? 2. 2. ¿Cuáles eran?
Tejido nervioso central y tejido nervioso periférico. Central, Periférico. periférico. Ahora entendieron por qué yo les coloqué todo ese esquema. Sim. Y eso se podía hacer más largo, porque ahí yo le podía hablar de cada una de las subclasificaciones otra vez. Eu fiquei na dúvida de pôr o nervoso central porque tinha aquelas classificaçõezinhas. Aí eu não sabia se era correto, qual que era correto. No, solo central y periférico, nada más. Así después, cuando vamos hablando tejido por tejido, ahí ustedes van a aprender las subclasificaciones. Que ahora lo principal para mí es que ustedes sepan los 4 tejidos fundamentales y cada uno su clasificación, nada más. Ahí después vamos a empezar a hablar de las subclasificaciones, por qué forma tiene, qué nombre reciben, ¿sí? Completito. Ok. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Sí, profe. Claro que sí. Claro que sí. Súper. Para ese domingo, Bueno. pero no importa. Tem de Para tudo. ese domingo. Para ese domingo. Sí. Porque uno no sale de la casa. Cuídense, gente, ¿sí? No vayan hacia otros lugares o a su ciudad. Quédense nomás por aquí mejor. Que no sea que después no puedan volver, ¿sí? Porque si Dios quiere vamos a volver la semana que viene con las clases presenciales y entonces así no van a atrasarse. ¿Está bien? Sí. ¿Ok? Sí, profe. Y vos también Muy bien. cuídate Sí, mucho. profe. Y si hace chipa, por favor, pasa por mi casa, ¿ok? Yo no voy a hacer chipas, ya mandamos a hacer uno sin gluten. Ah, qué rico. Qué rico. Sin gluten para no engordar tanto en la Semana Santa. Sí. Gracias, profe. Bueno, voy a solamente volver a llamar la lista, ¿sí? Ahí. Bueno. Amanda, no hay ninguna Amanda, ¿verdad? Yo no le conozco a ninguna Amanda. Bueno, También no. no vino más. Venía. No vino más, profe. Bueno, Dana ya está. Ageo no está. Danieli, Yo, profe. ahí está. Elio, E tampoco. tô aqui. Ahí está. No le reconozco sin tapabocas. La próxima vez se pasa Acá. Así. para reconocerle. Patrick, Yo, profe. Camila. Ahí. Cintia está ahí. Gustavo. Ahí. Víctor. Vivian. Guillermo. Yo soy Vivian. Ahí. Sí, ya te puse. Adriana. Ahí, ya le veo. Leticia. Allá. Fernanda. Fernanda, ¿vos te gusta que se te diga Fernanda o Carla? Vou te mandar aí, vai aparecer. No se le escucha, pero leí por su labio que Fernanda. Fernanda, profe. Ya pillé ya. No se le ve, no le veo con cara de Carla. ¿Por qué? Claro que sí. No, porque la acostumbramos por Fernanda el primer día ya. Bueno, ya está. Voy a cargar ahora ya esta clase en el Moodle, ¿sí? Para que ustedes tengan ya disponible. Porque pudieron ver que así como yo le escribí otra vez, después no está en el Syngenius. Solamente la parte hasta la diferenciación. Yo grabé Después todo y ya le no paso a está. los compañeros si tú me permites, profesor. Claro, no hay problema. Dale, Profe. gracias. Listo.
Entonces, Então, nos vemos el hoje pro miércoles otra vez. caderno. Oi? ¿Cómo? Hoje para preencher no caderno é só generalidades tecidos. Solamente ese, tejidos fundamentales. Tá Nada bom. más. Una pregunta. O sea, nosotros no vamos a tener actividades el miércoles en la universidad. No, a mí me dijeron que tienen van a tener clase todavía hasta el miércoles. No, profe. Voy a volver a preguntar. Solamente el lunes y martes. Sí. Justamente Gerarda fue la que me dijo ayer. Para Está aplazada, Gerarda. y me puso así, déjenme ver. No comunicado tava só segunda e terça. Sí, yo sé, porque yo también mi planeamiento hice así, hasta terza. Pero ella me preguntó si vamos a tener teoría el miércoles, porque estaba como práctica, ¿verdad? Ahí yo le dije que si va a haber clase, entonces voy a adelantar nomás la teoría y después vamos a ver las prácticas. No, profe, enfermate Eso fue lo ese que le día, dije. algo que te pase. Hace chipa, inventá Dios algo. mío, no. Se hace chipa, profe, tradiciones. El año pasado tuve que inventar yo nunca hice y tuve que inventar porque mi hijo tenía que hacer para la escuela. Yo me voy No. nomás en Maxi, Más o ya menos. compro, ya está, ya. Más fácil. Lo que Agora sé que ele faz dinosaurio, chipa para lo os único outros que salió de da mi classe. chipa era dinosaurio. Todo quería dinosaurio nomás que haga. Nosotros hacemos dinosaurio también con las criaturas. Los pajaritos Bueno, famosos. voy a estar avisándole, sí, que es lo que me dice otra vez la facultad, porque en principio era así hasta martes, yo sé, porque yo hice así mi planeamiento, pero ayer me estuvo mensajeando y me dijo que el miércoles va a haber clase. No sé, voy a preguntar otra vez y le voy a confirmar, ¿sí? Decirle nomás, profe, que los futuros doctores, si ella quiere ser atendida gratuitamente, mejor que sea hasta martes. Sí, se harán ahí. Bueno, nos vemos Profe, entonces. Sí. permisso. A Vívia mandou uma foto aqui no grupo mostrando que ela não estava conseguindo conectar, então ela não conseguiu ver o final da aula. A senhora fez a chamada e ela não respondeu, mas ela mandou aqui No, no pero grupo yo le que... puse a ella la presencia. Ella estaba cuando sim. yo estaba llamando, ella estaba todavía, solo que después ya se desconectó. Assim. Bueno, nos vemos entonces, chicos. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao. Desconectándose. Chao, chao. Chao, amor. Buen